Buenos días a todos y gracias a la Cámara por invitarme el día de hoy aquí en Santa Ana. Espero poderles compartir de mi experiencia, lo que he visto y he conocido a lo largo de mis trabajos alrededor del mundo y que quiero que se lleven hoy un regalito de mi experiencia. Los invito pues a recibir con cariño y con mente abierta estos conocimientos y esta experiencia que vengo a compartirles, de una charla muy bonita que nació un Día de la Mujer hace un tiempo, que fui a un evento muy similar a este donde invitaron a mujeres para hablar de liderazgo femenino y escuché a una mujer diciendo: sí, yo soy una líder de una organización y no me importa porque trabajo en un taller y soy buenísima porque yo hablo duro y llego gritando, pero voy en mis tacones. Y yo dije, ok, esta mujer es un hombre convertido en tacones, porque lo que hizo fue masculinizarse para poder pertenecer. Y de ahí empecé a hacer esta investigación y me di cuenta que no era la única que le pasaba, y me di cuenta que a mí también me había pasado, y me di cuenta que para muchas, para poder llegar hasta donde hemos llegado, nos ha tocado masculinizarnos para poder llegar hasta allí. Y dije, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y empecé a investigarlo, y parte de lo que les voy a mostrar acá, evidentemente tiene tintes de mi experiencia y de mis conocimientos, y otra parte viene también de una investigación que, si alguien quiere profundizar en el tema, es un tema mundial y se llama Think Manager, Think Male, es decir, piensa como gerente y piensa como masculino. Y pues por suerte eso viene cambiando, y espero pues que esto que les vengo a hablar el día de hoy les cambie un poquito el chip y empecemos a ser un poquito más conscientes de cuándo estamos siendo femeninas y de cuándo estamos siendo masculinas, o de cuándo estamos siendo femeninos o de cuándo estamos siendo muy masculinos, y cuándo podríamos empezar a combinar esas dos cosas, que es lo que nos espera en el futuro, ¿no? Esta combinación de estas dos cualidades que son fundamentales para sostener el mundo y que nos estamos dando cuenta, por suerte, que cuando las incluimos, pues transformamos. No en vano generamos familias gracias a estas dos cualidades, ¿no? ¿Por qué no generar empresas prósperas con estas dos cualidades y empezarlas a incluir? Porque pues somos solo el 25% en la Cámara de Comercio cuando podríamos ser el 50%, pero ese 25% ¿cuánto está masculinizado? Y aquí vamos entonces con la charla, y espero que les encante como me fascinó este tema. Y así fue que empezó. Una mujer líder que trabajaba en un taller, la escuché en una charla diciendo: yo soy una líder y me paro y hablo fuerte y les hablo duro cuando les tengo que hablar duro y les grito, pero soy súper más femenina porque yo voy en tacones y me maquillo y todo es rosado, y entonces sigo siendo femenina. Y empezamos con mi experiencia personal. Así era yo, una femenina en tacones. Esa era yo, rubia, 3 horas en el salón con el pelo pintado, en tacones, con un vestido súper bonito, ganándome premios por programar software para optimizar la producción en una empresa, ingeniera industrial, becada para la maestría, especialista en talento humano, auditora ISO certificada, toda una mujer liderando un equipo de metalmecánica en una empresa en Colombia, la única mujer. Curioso, porque tuvieron que mandar a hacer un baño cuando me contrataron. Y ojo, me contrataron porque hice la tesis con ellos, les gustó tanto, se dieron cuenta que ganó premios y me dijeron: ¿sabe qué? Venga, implemente eso que usted está haciendo. Y me di cuenta que sí, pues sí, cuando llegué a dirigir ahí, pues ¿qué tenía que hacer? Lo que hacían todos, ponerme de mal genio cuando las personas hacían las cosas mal, pegar 2 o 3 gritos, imponerme, y tenía que hacer lo que yo decía. Pues para eso me han contratado, ¿no? Y hay que implementar este software así, como se tiene que implementar. Ah, pero tranquilos, iba en tacones, me maquillaba y tenía el pelo rubio, entonces era femenina. Estaba bien el contrato, ¿no? Estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese trabajo? ¿O cuál era mi misión, lo que me habían metido en el chip, cómo me habían educado? Porque realmente así me habían educado. Usted tiene que ser gerente, y el gerente es el que coordina y supervisa que el trabajo de todas las personas
logre los objetivos que la organización quiere. Esa es su tarea. Eso fue lo que me enseñaron. Su trabajo no tiene que ver con los logros personales. A usted no tiene que interesar si el sutano sabe leer o no sabe leer, si está llorando, si le duele, si no le duele, no. A usted lo que le tiene que interesar es que la persona logre con su objetivo. Y ayúdenos a que termine su trabajo de manera eficiente y eficaz. Claro, mi caso fue atípico. Llegué a una empresa donde solo había hombres y donde hablar de emociones y donde si me dan ganas de llorar era pues el bicho raro, trágate las lágrimas, enfermate del estómago, porque pues yo tenía corazoncito y me dolían cosas. Pero no, ahí no se permitía nada de eso. Estoy segura que nadie aquí ha llorado en el trabajo, menos una mujer. A nadie le han dado ganas de llorar cuando le pegan un grito ni el hijo madre, no, a nadie. Tranquilas, esto es nuestros genes, y yo sé que más de una lo ha hecho. Porque como mujeres, históricamente, tenemos miedo a ese tipo de gritos porque por lo general van acompañados de violencia. Y es una memoria histórica, no es una memoria de esta vida, es una memoria de nuestros antepasados. Y pues sí, ese miedo se refleja en lágrimas, y es una reacción normal. Ah, pero vaya a una empresa con qué cara lo miran a uno. Pero solo me ha pasado, por eso es mi historia personal. Entonces eso fue lo que aprendí. Y pues como empecé a liderar como me han enseñado, así me han enseñado, así empecé a liderar. Y entonces para hacer ese trabajo dije, bueno, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que yo aprendí? ¿Por qué yo estoy comportándome de esta manera en la que yo me siento incómoda donde estoy? Porque sí, me va muy bien, logro los números, pero hay algo que no me termina de cuadrar, hay algo que por ahí dentro no. Y empecé a investigar y dije, ok, ¿qué fue lo que aprendí? Y en la universidad, ¿qué aprendimos? Taylor. ¿Qué nos enseñó Taylor? Especialización de trabajo, ¿cierto? Coja a todos como si fuera una peluquería y peluqueros igual. Todos tienen que, sí, racionalizar el trabajo. El tiempo, el movimiento, todo se tiene que contabilizar. Mejor dicho, cada persona tiene que ser un robot y todos tienen que comportarse igual. Y el que no se comporte igual, quítalo y ponga otro. Y así fue lo que aprendimos. Y la división del trabajo y la especialización, cada uno es específico en esto y el que pone el tornillo en esto es el que sabe poner el tornillo en esto y se especializa en poner el tornillo en esto para ponerlo más rápido que esto. Y fue fantástico. Y gracias a eso, hoy somos lo que somos y hemos generado la tecnología que hemos generado. Gracias Taylor, porque sin ese conocimiento que hubieras descubierto seguramente no tendríamos los celulares que tenemos hoy o no tendríamos el carro en el que andaríamos hoy. ¿Funcionó? Funcionó. En esa época, en esa época. Hoy en día quizá podríamos empezar a hacerlo diferente, pero en esa época funcionó. Y gracias a eso tenemos conocimientos que nos permiten. Y yo lo agradezco, porque esto fue la base de mi ingeniería industrial. Optimización, y gracias a eso hice tantos programas para hacer cosas distintas. Fue maravilloso. ¿Qué más aprendí? De Max Weber. Yo traigo aquí los más famosos, los que uno ve en Administración 1, porque estoy segura que son con los que más se familiarizan ustedes. ¿Qué aprendía? La impersonalidad ante la toma de decisiones, de modo que los intereses y sentimientos personales quedan relegados a la vida privada. Yo estoy segura que ustedes nunca han escuchado esta frase, jamás. Al trabajo uno no va a ser amigos. Al trabajo uno viene a trabajar, uno no viene a contarle al vecino cómo está, cómo le sintió, se le murió su mamá. Ah, bueno, tiene 3 días para ir a descansar, lo espero en 3 días bien bonito, con una cara maravillosa y véngase aquí y seguir trabajando. ¿Así es o no? Ah, y los 3 días, dele gracias que aquí ya están 3 días, porque antes no daban. Pero a los 3 días tienen que estar como si nada hubiera pasado. ¿A cuántos nos ha tocado estar como si nada hubiera pasado? Eso no lo enseñaron. No lo han enseñado de una manera tan bonita y entonces después uno se enferma de diabetes, después uno se enferma del riñón, después uno se enferma de hemorroides, de gastritis, de un montón de cosas interesantes, porque el cuerpo grita cuando el alma calla, ¿o no? Y a veces uno no sabe por qué se enfermó, no, de repente es que tengo diarrea una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero yo estoy bien y me tomo las medicinas y me tomo los antibióticos y uno va a ver qué emociones te estás comiendo que no las dejas fluir.
Cosas curiosas en El Salvador. ¿Por qué hay tanto trasplante de riñón? ¿Qué es lo que no son capaces de filtrar? Que nos toca hacer tanto trasplante de riñón. ¿Que por qué tanto caso de diabetes? ¿Cuál es esa depresión que tenemos escondida muerta ahí? De la que no hablamos. Porque nacimos para producir, no para hablar de lo que sentimos, ni de lo que nos duele, ni de lo que nos molesta, ni del compañero de trabajo que nos recuerda la herida que tenemos, ni del jefe que nos recuerda la herida que tenemos, porque uno va al trabajo y se va acordando de las heridas que va generando. Ay, no, es que la sutana me cae mal porque me mira mal. ¿Qué herida te está recordando esa sutana, cariño? ¿Cuál es esa herida? ¿Tu mamá te miraba mal y te está recordando a tu mamá? Pero en el trabajo uno no habla de eso. Uno tiene que ser un robot que no siente. Y eso fue también lo que a mí me enseñaron. No se lo enseñaron solo ustedes, también me lo enseñaron a mí, no se preocupen, en Colombia la misma educación me dieron. ¿Qué más aprendí? La famosa pirámide de Maslow, ¿no? ¿La habían visto antes? Pues resulta que en la Asociación de Psicólogos Americana, que no tiene nada de malo, hizo psicología ¿para quién? Para los americanos. Y se inventó la famosa pirámide de Maslow. ¿Qué significa? Que en la primera base tenemos que tener nuestras necesidades. Se inventaron, ¿no? Dijeron, ¿cómo hacemos para que la gente produzca más? Entendamos qué necesitan para estar bien, al menos con lo suficientemente bien para que sigan produciendo. ¿Y qué es lo que necesitaban? Primero, darles de comer y ténganlos con necesidades fisiológicas, póngales un baño. Primero. Segundo, asegúrese que el dinero que le alcanza para pagarse una casita y para vivir. Tercero, asegúrese que tiene familia y que tiene amigos y que puede tener relaciones humanas. Luego, ahí sí trabaja la autoestima y por último la autorrealización. Entonces nosotros fuimos trabajando para alcanzar esos objetivos. Y para eso es que nos formamos, ¿no? Y básicamente la manera en que trabajamos en las empresas es buscando llenar y satisfaciendo estos objetivos que finalmente nos dicen que cuando nos autorrealizamos, pues es el momento cúspide de nuestra vida. Llegamos al puesto de gerente, llegamos al puesto que habíamos soñado, y esa es la autorrealización, ¿no? Entonces, según este autor, nuestra naturaleza de autorrealización está basada en alcanzar objetivos y alcanzar objetivos y alcanzar objetivos y alcanzar objetivos y alcanzar objetivos, y cada día nos tenemos que poner un objetivo más basado, entonces tenemos que ser mejor que el otro, y eso, a través de esto, al lado viene la competencia, al lado de la competencia viene la envidia, y al lado de la envidia vienen los celos, y vienen un montón de cosas y ansiedades y estrés. Yo aquí atiendo personas de multinacionales donde la competencia por un puesto es a guerra. Las ansiedades que recibo son bastante interesantes. El no poder descansar y disfrutar de lo que estás viviendo por el afán de una autorrealización autoimpuesta. Porque finalmente el imaginario de esto, ¿dónde está? Pues en la mente de uno. Y cada uno es el que se la puso allí. Entonces, parte de lo que decía Weber y Maslow era que nuestro afán era esta propia naturaleza de descubrir sus objetivos y sus metas en su vida, y era una constante lucha de poder alcanzar. De si estás aquí, entonces aquí, y entonces aquí, y entonces aquí, todo el tiempo era como, o es con esta hambre y ambición. Y esto lo dijo Maslow y me lo enseñaron en la universidad. Y todavía lo siguen enseñando en algunas universidades. Entonces, ¿qué hace? Si no lo alcanzamos, ¿qué genera en nosotros? Frustración. Eso es lo que genera frustración, el no alcanzar esos objetivos que nos vamos poniendo, nos genera frustración, y tenemos un paraíso de personas frustradas, calladas, que no dicen lo que sienten, porque unas que están frustradas no tienen derecho a decirlo, y que tienen que estar sentadas en sus escritorios como robots, produciendo y produciendo. ¿Les parece familiar? Una mirada muy masculina. Y se ponen de ir para atrás. ¿Quién hizo esta teoría?
sorry por los hombres, pero pues fueron hombres rodeados en un mundo masculino, que es muy útil, muy bueno, los agradezco. Sin esto no seríamos lo que hoy somos, sin esto no estaríamos viendo otras formas de pensar, pero de aquí venimos, de esta mirada masculina que nos han construido, pues de aquí venimos. Entonces, ¿qué descubrí? Que yo, no sé si ustedes vieron esta película, que a mí me pareció fantástica para explicarlo, pero entonces yo me descubrí que yo me había convertido en esta señora, en la jefe de la pasante, una súper masculina, robot, con un divorcio encima pero sonriéndole al mundo, con 2 gemelas criadas por sus empleadas, que es donde ella no tenía contacto con sus hijas. ¿Qué más? ¿Qué otras características tenía? No podía expresar sus emociones, tenía que ser muy burócrata y seguir el deber ser y políticamente correcta, un pensamiento súper individual y competitivo que se lo quería imponer también a esta chica, diciéndole, mira, la otra te va a quitar el puesto, busca ver cómo haces para que no te lo quite. Una competencia bien interesante sucedía dentro de esa película, el entender que toca hacer caso, tú hazme caso a mí, en todo lo que yo te digo, muy especialista, y la practicidad, que los cambios se dan ya, es hoy tienes la oportunidad de tener un puesto. Al final de la película le dice, hoy tienes la oportunidad de ser yo en un futuro, tienes que tomarla hoy o te vas, y la chica se va. Y hay muchas críticas desde el punto de vista de lo femenino y de lo masculino con respecto a la película, de cómo la chica dejó una súper oportunidad pero no vamos a entrar aquí para criticar o para decir que fueron las opiniones, pero eso fue lo que pasó, solo estamos contando hechos. Entonces a mí me están, el debería ser, era esta señora, mi debería ser para lo que estaba formada. Imagínense el poco de ansiedades que me estaba generando, cuando mi personalidad, para quienes empiezan a conocerme, soy una persona expresiva, amorosa. Yo veo a mis amigos y los abrazo y los cojo a besos. Si voy a estar todos los días trabajando con una persona, seguramente la voy a abrazar y la voy a coger a besos, porque esa es mi naturaleza. Y trabajo con amigos, entonces voy a abrazarle y a cogerlo a besos. Que me preocupo por el bienestar del otro, que me preocupo porque si está bien o porque si está mal, porque pues así somos las mujeres. Y les voy a contar algo curiosísimo que me pasó hoy. Veníamos de San Salvador muy temprano en la mañana y venía una señora al lado y dije, me vine con una compañera de la Cámara de Comercio que conocí hoy y le dije, ¿sabes qué? Me voy a acostar en tus piernas porque tengo mucho sueño. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, me acuesto. ¿Qué creen que inmediatamente hizo esa mujer? Naturalmente, ¿qué le salió? Me arropó con un saquito y me ponía la manita aquí. Natural, eso sale. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos para cuidar y nos nace instintivamente ese cuidado, nos sale. Instintivamente, además que hemos estado bien amaestradas para eso. No lo hubiera hecho si hubiera ido un hombre, pero imagínense que lo hubiera hecho y hubiera estado un hombre. Lo primero que me hubiera hecho el tipo, como no, allá está su puesto, oye, y siéntese donde le toca. El mío no me lo incomode. Eso no es, porque sucede entre hombres, ese tipo de cosas no sucede. Un hombre no se va a acostar en el regazo del otro hombre y el otro no lo va a arropar. ¡Jamás! Jamás hubiera sucedido. Y lo cuento porque esa es mi naturaleza. O sea, mi naturaleza es: me voy a cuidar, pero estoy preocupada por el bienestar del otro. Voy a buscar que llegues bien. Y a nosotros como mujeres nos pasa, no sé si ustedes les han pasado, pero cuando organizan un viaje y cuando quien las invita es su marido, o cuando quien las invita es una amiga, las amigas por lo general se preocupan hasta que el taxi te recoja en la puerta de tu casa y te lleve y te avise. Y los hombres por lo general ese tipo de cosas pues no estamos entrenados para eso, nos entrenados para cosas diferentes. Las mujeres pensamos más en lo colectivo y menos en lo individual. Yo pienso más en lo colectivo y menos en lo individual. Uno va a hacer mercado como mujer y compra siempre 3 cosas más porque sabe que algo va a pasar. En cambio los hombres me mandaron para esto y esto es lo que tengo que llevar, no tengo que llevar nada más, ni una cosa más ni una cosa menos. Soy más creativa que especialista, se me ocurren cosas de repente y lo pongo sobre la mesa.
Y me he dado cuenta, y nos damos cuenta las mujeres, porque somos cíclicas, que las cosas toman tiempo. Que los cambios no son de un día para otro. Que para generar un hijo son 9 meses. Y que el cuerpo de uno cambia, paso a paso, con paciencia. Es distinto para alguien que lo ve desde la barrera. Entonces sí tenemos una manera diferente de vivirlo y de expresarlo. Y cuando nos meten en unas organizaciones tan masculinizadas, pues es fuerte, es duro ese cambio, es complicado, porque tenemos que meternos en el debería ser. Y lo bonito del día de hoy es que nos estamos dando cuenta de que no está mal ser todo esto, que es natural y que todos lo tenemos. Unas personas más desarrolladas que otras. En el caso de El Salvador, las mujeres un poco más desarrolladas que los hombres. Entonces esto era lo que yo había aprendido dentro de las organizaciones. Que en las organizaciones no se hacen amigos, mucho menos se llora. En las empresas no se llora, jamás puedes llorar aquí. No se trata con cariño. No interferimos en la vida de los demás. Jamás vamos a preguntarle al otro sobre su mamá, sobre su papá, sobre su familia, sobre cómo está, y jamás, cuando yo soy la persona más curiosa del mundo. O sea, yo puedo no acordarme del nombre de las personas, pero sé cuántos hijos tienen y cómo se sintieron y si se les murió alguien el día de ayer. A mí se me queda eso, es mi personalidad. Y no mezclamos la vida privada con el trabajo. Era una cosa complicadísima. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía sobrevive a eso. A mí todavía me cuesta, o sea, me cuesta un montón. Súper complicado. Pues cuando soy la persona más llorona del mundo, o sea, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo así? ¿En un mes no voy a llorar? No puedo, o sea, en algún momento del mes se me va a salir una lágrima. Pues voy a ver una película y voy a llorar, así de sencillo. Entonces era súper complicado estar en ese ambiente de celebrar tus logros, de ser un poquito déspota, de estar todo el tiempo trabajando, no hay tiempo de descanso, de dejarme de preocupar por los demás, de dejar de pensar en lo colectivo. Y me empecé a ver en el espejo y dije, me estoy desdibujando, o sea, estoy dejando de ser una parte de mí que dejé de lado y que me estaba olvidando de esa parte de mí. Entonces, ¿qué pasa cuando uno reprime todo eso? Pues se enferma y va al hospital, así de sencillo. Entonces te tienes que callar, tienes que gestionar tus emociones tú sola. Ser hombre es muy difícil, eso también he aprendido, ser hombre es muy difícil, porque callarse todo y gestionar ellos mismos sus propias emociones debe ser una cosa muy, muy complicada, y felicito a los hombres que lo logran, pero pues se terminan enfermando más que las mujeres a veces, con todas las enfermedades que les comentaba. Y fue así que dije, tiene que haber otra manera de ver la vida. Y tiene que haber otra forma de empezar a ver, hay otra parte del cerebro, solo estoy utilizando la mitad de mi cerebro, tengo que empezar a utilizar mi otra mitad. Y así fue que empecé a estudiar psicología, constelaciones familiares, me formé como maestra Reiki, soy budista hace más de 13 años, y me formé en diferentes, empecé a conocer mi otra parte del cerebro, que no solo la psicológica, sino también un poco la espiritual. Una mirada más biopsicosocial de la vida, más completo y más holístico que simplemente lo racional. Y por suerte para mí, no soy la única que está empezando a generar ese cambio. Ese cambio viene porque viene a nivel mundial. Y me di cuenta que ese desarrollo de potencial que nos había enseñado nuestro querido Maslow, es solo un pedacito de lo que significa el desarrollo humano.
el desarrollo humano es muchísimo más amplio que la pirámide de Maslow. Y no lo digo yo, lo han dicho científicos que se han dedicado a estudiarlo. ¿Y qué significa eso del desarrollo humano? Conocí a este Max Neff, que escribió un libro que se llama Desarrollo a escala humana. Se los recomiendo, buenísimo. Y una de las frases que dice es que las necesidades humanas, ese cuento que nos dijeron de que las necesidades humanas eran finitas, de que era escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4 y autorrealización. Pues hay gente que ha recorrido eso y todavía no encuentra ni la felicidad ni la autorrealización. Y ha llegado a la cúspide y lo hemos visto. A mí me pareció súper curioso. El gerente de Bancolombia, en Colombia, obvio, perdón, soy de Colombia, en el 2017, si no estoy mal, renunció a ser el gerente de Bancolombia a nivel mundial. O sea, entendiendo que Bancolombia pues tiene diferentes sucursales a nivel mundial. Ya estaba en la autorrealización. Si era por autorrealizarse, se había realizado según la pirámide de Maslow. Pero renunció, se dio cuenta que no era del todo feliz. Luego de estar en el hospital un par de veces por unos paros cardíacos. Entonces, hay algo más allá, y el mundo nos está diciendo que hay algo más allá de ser robots y de alcanzar esa realización como nos lo habían pintado. Y cada uno, esas necesidades como no son finitas y no son únicas, cada uno las satisface como quiere y como pueda. Existen diferentes formas de vivir la vida. Cada uno decide cuáles son las necesidades que uno tiene. No todos tenemos las mismas necesidades. ¿Saben el alivio que da eso? ¿Por qué creen que eso da alivio? Porque es que ya las necesidades que tiene él, que tiene ella y que tiene él son diferentes. Entonces no tenemos que competir por una autorrealización, porque lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí. Entonces ya no me tengo que preocupar porque el otro está más rápido que yo, no está más rápido en su camino, pero no en el mío. A mí eso no me satisface. ¿Relaja o no relaja el conocer eso? Existen muchas necesidades. Hay gente que su necesidad y su sueño es ser gerente de una empresa y es feliz. Hay gente que su necesidad y su sueño es vivir tranquilo en una casa y eso lo hace feliz. Y está bien. Lo bueno de esto es que está bien. Antes no estaba bien decirlo. Y está bien reconocerlo. A mí no me hace feliz lo que a otras personas les hace feliz. A mí me hace feliz ser empresaria. A mí me hace feliz vivir en El Salvador y no vivir en Colombia. A mí me hace feliz no vivir en Europa. Me hace feliz vivir en El Salvador con mi esposo. Y está bien. Y puedo estar tranquila con esa decisión. ¿Podría estar viviendo en otra parte del mundo? Claro, podría estar viviendo en otra parte del mundo, pero no me hace feliz. Entonces existen diferentes tipos de necesidades, del ser, del tener, del hacer. Cada uno tiene diferentes maneras de ser y hacer su propio listado de sus necesidades de ser y hacer su propio listado de sus necesidades de tener. Hay gente que es feliz teniendo mucho y otra gente que es feliz teniendo nada. De hacer, hay gente que es feliz haciendo unas cosas, hay gente que es feliz haciendo otras cosas. Y de estar, hay gente que es feliz estando en una parte y hay gente que es feliz estando en otra parte. Y cada uno decide su listado de necesidades por satisfacer. No son las mismas. No son las mismas. He conocido gente en este camino. Conocí un señor una vez que no come. No come. Y está en YouTube, búsquenlo. Vive en Colombia. El señor no come. Nada. No sé cómo le hace. Pero no come nada. Y es feliz. Viviendo en la selva de Colombia. Alimentándose del sol. Entonces, Maslow, querido, te equivocaste. Hay gente que no tiene necesidades fisiológicas como tú te habías inventado, cariño. ¿No te habías dado cuenta que en Colombia hay un alemán, creo que alemán, o Daniel, que vive sin comer? Tiene otras necesidades y se autorrealiza de otra manera.
Hay otras necesidades de subsistencia, de protección, de afecto. Hay gente que le gusta que la abrazan, hay gente que no. Y está bien. Y esa gente también va a las empresas. A la que le gusta los que la abracen también va a las empresas. Y a la que no también va a las empresas. Hay gente que la manera en que se relaciona con los demás es distinta a la otra. Que le gusta participar, hay otras personas que no son tan participativas. Y está bien. Pero hay un prototipo por cumplir cuando a veces nos creemos que tenemos que ser líderes, pero ese prototipo es simplemente un prototipo. Y podemos empezarlo a ampliar. Y más cuando somos líderes de nuestras propias empresas. Porque somos quienes estamos llamados a cambiar ese paradigma. Porque tenemos la posibilidad de hacerlo diferente. Hay diferentes necesidades de ocio, de creación, de identidad, de libertad. El significado de la libertad es distinto para todos. Y cada uno lo define desde donde lo quiere definir y desde donde lo siente. ¿Relaja o no relaja saber eso? Alivia, porque imagínense el estrés del anterior de puchica, no voy a lograr esto, no voy a lograr lo otro, tengo que hacer lo otro. ¿Y a qué horas? Y tengo que tener hijos, ¿y a qué horas? Tranquilos. No todos tenemos las mismas necesidades. Tus necesidades no son infinitas, son finitas. Solo es tu lista, defínela y empieza a definir tu camino. Y esto es maravilloso porque esto empieza con el autocuido, ¿no? Con empezar a reconocer quién soy, para ver qué necesito yo y qué satisfago yo de mí mismo. Entonces empecé a redefinir qué era gerente para mí. Y decidí definirlo así. Para mí, es hacerse cargo de su propio desarrollo. No puedo ayudar a otros si yo no me desarrollo a mí mismo. Si en teoría el gerente tiene que ayudar a otros a desarrollarse, si él ni siquiera trabaja en él mismo, ¿cómo carajos va a ayudar a otros? Eso a mí no me cabe en la cabeza. Hay una frase muy bonita que decía, soy budista si les había contado, que decía el Buda y es: no podemos ayudar a otros mientras estemos confundidos o perturbados. Por eso tenemos que empezar por nuestro propio desarrollo. Y no podemos ayudar a otros, es así, es real. Ustedes en un estado de confusión, ¿pueden ayudar a otros? No se puede. Para la muestra un botón lo que pasó en el estadio el sábado. Todos estaban en el estado de confusión. Unos pocos estuvieron en un estado calmado, que fueron los que pudieron ayudar. Pero eso fue. Entonces no nos podemos ayudar a otros hasta que nos hagamos cargo de nuestro desarrollo humano. Y si queremos ser líderes, si queremos ser empresarios, y queremos ayudar a generar empleo y a sacar al país adelante, pues los primeros que tenemos que empezar a desarrollarnos como humanos somos nosotros. Y preocuparnos por ver las cosas de manera diferente, de aprender cosas distintas, somos nosotros, nadie más. Si lo que queremos es ayudar a desarrollar el país desde donde estamos. Y una vez empecemos en nuestro propio desarrollo, ahí sí, ayudar a coordinar un equipo de trabajo para que juntos logren esos objetivos, que no solo generen utilidades, sino que también generen bienestar para la comunidad. Porque el que se desarrolla a sí mismo se da cuenta del impacto que tienen sus acciones en el ambiente y en la sociedad en la que opera. O cómo hubiera sido, no sé si ustedes se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial, que varias empresas en Alemania, sin darse cuenta, terminaron apoyando a los nazis. Sin darse cuenta. Algunas farmacéuticas tuvieron que desarrollar las cabinas de gas. Fueron las farmacéuticas. ¿Estaban claros de lo que estaban haciendo? Tenemos que empezar a ser conscientes de lo que hacemos y el impacto. Y su trabajo tiene que ver con los logros personales,
que ayudan a los otros a realizar su proyecto de vida. Porque finalmente, como líderes de empresa, si tenemos, por decirlo de una manera interesante, la bendición de ser líderes de una organización, lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos y devolverle al mundo lo poquito que nos ha dado, ayudando a los demás a realizar su proyecto de vida dentro de nuestras empresas. Porque finalmente el tiempo de vida lo vienen a invertir las personas en las empresas. Y nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto de vida en las empresas. Tu proyecto de vida está en tu empresa. Porque ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo de vida si no en eso? Y el proyecto de vida de las personas que llegan a tu empresa, pues lo estás dirigiendo tú sin querer. O queriendo. La responsabilidad es muy grande. Y gracias a esto, a mujeres como yo, que se empezaron a dar cuenta de este tipo de cosas, pues que hoy en día existen cosas tan sutiles que anteriormente pensaban que no era necesario, como la salud ocupacional. Antes, incluso ahora, todavía la salud ocupacional está un poco escueta en el país. Y necesitamos más mujeres que se empiecen a preocupar por el cuidado, o no más mujeres, más cualidades femeninas que empiecen a darse cuenta de la importancia del cuidado de las vidas en las empresas y de la salud ocupacional. Pero gracias a eso, a que alguien empezó a pensar en deberíamos preocuparnos el uno por el otro, se nos están muriendo trabajadores en las minas, deberíamos empezar a hacerlo diferente. Pues hay tintes de cualidades femeninas dentro de las organizaciones, como la salud ocupacional, que es la preocupación genuina, no porque me toca por la ley, sino genuinamente me preocupo por el bienestar de mis empleados. Seguridad ocupacional, cuidado de los demás, autocuidado. ¿Por qué creen que en recursos humanos siempre termina una mujer? ¿Por qué lo creen? Porque es más sensibilidad humana, aunque como mujeres muchas nos hemos tenido que masculinizar en esos roles. Pero la invitación es a recordarlo, porque estamos ahí como mujeres. ¿Cuál es esa cualidad que tenemos que imprimir o que nos espera, que es nuestra responsabilidad imprimirla? El respeto y la dignidad, el derecho del trabajo, el derecho de los trabajadores, los derechos, no por ley. Todos podemos conocer y entender qué significa dignidad. No porque la ley lo diga, porque el Ministerio del Trabajo va a llegar. Es porque de corazón, como dicen los que hablan inglés, by heart, lo entiendo. Soy consciente y entiendo por qué lo estoy haciendo. Licencias de maternidad y de paternidad. Gracias, mujeres. Gracias. Hombre, gracias a las mujeres ustedes hoy pueden, no sé, aquí en El Salvador creo que no es mucho, pero pueden disfrutar de una pequeña licencia de paternidad. Gracias. Nos estamos dando cuenta que cuidar a los hijos es importante. Qué interesante. Se habían dado cuenta los cavernícolas, pero a nosotros nos tocó darnos cuenta hasta ahorita, pues. Qué bueno. Qué bueno. Nos estamos recordando la importancia de cosas tan sencillas como estas y tan de origen. La amistad y la pareja en el trabajo. ¿Es posible tenerlo? Claro que sí. Hoy en día las multinacionales están dando carreras en pareja. La gente se enamora y empiezan a trabajar remotamente el uno en el otro. Se casan y buscan que vivan en el mismo país. Esos recursos humanos. Te valoro, admiro tu talento, entiendo que tienes pareja, puedes trabajar en la empresa con tu pareja y no te voy a separar, voy a buscar que ustedes dos juntos logren, porque es un impacto que van a hacer al mundo. Dos personas exitosas
en una empresa exitosa, van a generar hijos exitosos para el mundo. Ya existe, ya se está haciendo. Por si les da pena dar el primer paso, ya lo pueden dar. Ya alguien lo hizo. Empezamos a dar permiso de expresar emociones dentro de las empresas. No sé aquí en Santa Ana, pero ya se está hablando de felicidad. Ya se está hablando de bienestar. Ya se está hablando. Ya se está hablando. ¿Es algo nuevo? Sí, es algo nuevo. Algo nuevo de hace unos 20 años, pero es algo nuevo. ¿Lo podemos empezar a implementar? Claro. Y esto es genuino en nosotras, mujeres. Esto es genuino en nosotras. Se nos da genuinamente. No lo olvidemos. No lo dejemos de lado. Y flexibilidad en las reglas. No todo tiene que ser blanco y negro. Podemos ser flexibles. ¿O qué mamá no ha sido flexible con un hijo? ¿Lo podemos hacer dentro de la empresa? Claro que lo podemos hacer dentro de la empresa. Está bien, está bien. ¿Cómo van? ¿Qué opinan? Estoy hablando mucho, como dicen en mi tierra, mucha carreta. Preguntas, ¿qué les parece la charla? Eso es lo que te traía para comentarles. Una invitación a incluir lo femenino dentro de las organizaciones, a que como hombres y mujeres no le tengamos miedo a eso, que existen cualidades femeninas, que cada uno de nosotros la tenemos y que podemos vivirlas e implementarlas dentro de la organización. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola, mi nombre es Celida Guillén. Me llamó la atención que usted dijo que había hecho su tesis en la industria metalmecánica. Yo la hice igual. Y cuando yo presenté y ofrecí mi ejemplar al banco donde yo trabajaba, todo el mundo se quedó admirado, porque yo tenía 17 años de trabajar en recursos humanos. Lógico era que yo hiciera una tesis sobre recursos humanos. Bueno, en el transcurso de mi carrera en la universidad, de lo que más se hablaba en aquel tiempo era de la administración japonesa, cómo Japón salió adelante, y usted vea, o sea, a mí me encantó sí su ponencia, porque era donde nos educaron a trabajar, y había hasta un credo para la empresa, toda la empresa, o sea, ahí no había familia, ahí no existía familia, su familia es la empresa. Me acuerdo de los famosos círculos de calidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo ir? Y eso mismo se nos ha venido transmitiendo en la mayoría de empresas. Lo que no nos ponemos a pensar como empresarios, que muchas veces eso causa lo que usted dijo, toda esa cantidad de enfermedades que al final causa ausentismos por incapacidades, diferentes enfermedades que a cada momento, y ingratamente cuando las personas inciden en tanto ausentismo por enfermedad, ¿qué pasa? Ya todos lo sabemos. Cambio. Otro. Hemos sido como máquinas y así nos han creado. ¿Cómo ir cambiando? A mí me encantó el sentido humano dentro de una empresa. Que a nosotros nos decían, ¿recuerdan? Los problemas se quedan atrás. Usted puede tener muchos problemas en su casa, pero los deja allá. Aquí a trabajar. Usted podía haber dejado a su hijo enfermo con fiebre. Ah, pero usted se tenía que olvidar de su hijo porque ahí tenía que rendir. Y de verdad ha sido algo difícil
que quizás las personas con un poco de más de trayectoria lo hemos vivido. Yo fui también empleada, ¿verdad? Y lo sufrí. Y fui así formada, entonces uno lo veía hasta normal. ¿Sí? ¿Verdad? Aguante porque ni modo, tengo hijos que mantener. Pero al final, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, el famoso desarrollo profesional, ¿verdad? El llegar allá. Yo lo logré en mi empresa. Logré escalar hasta donde pude escalar. Al final, terminé sin trabajo ahí. Entonces, le digo que logré, ¿verdad? Entonces uno, le digo, no es cierto el hecho de que ya estoy bien, ya hice lo que quería y ahora sí, hice mi licenciatura, mi maestría y todo, pero al final, ¿qué? Entonces, me encanta cómo ir haciendo esos cambios, ¿verdad? Que somos seres humanos, ¿sí? Que tenemos sentimientos, emociones, que podemos expresarlas, que hayan momentos y espacios en las empresas donde poder 15 minutos compartir de receso, porque eso va a hacer que mi rendimiento sea mejor. Yo llego con mejor emoción, mi potencial va a sobresalir más, pero motivada, que lo voy a hacer no porque tengo necesidad, sino porque me encanta lo que hago, porque me gusta, porque la motivación hace mucho más que la capacidad intelectual que puedo tener para hacer algo. Quizás esa era mi intervención. Y las felicidades, me encanta empezar a dar esos pequeños pasos. Gracias. Y lo que dices es muy cierto, y hay que ver también un poco de la historia social en ese momento de Japón. Japón necesitaba salir de un hoyo en el que estaba metido. Y el precio que está pagando hoy en día es muy caro porque la generación actual, pues, tenemos personas que no quieren tener sexo, que no tienen pareja, que se encierran, que son depresivas, y uno va a Japón y uno ve y dice, pues aquí la gente es como rara. Pues sí, en todas partes del mundo son raras, pero pues afectuosamente se nota que tienen un desorden mental. Entonces, sí, no todos, evidentemente habrá gente sana, pero pues no todos, y uno puede llegar a decir, pues hay gente, pero es el precio que ha venido pagando por ese afán de salir de una guerra que también no, pues que les tocó y que sucedió. Entonces, lo mismo sucede hoy en día con las empresas. Hoy en día a mí me dicen, me llaman mucho como Diana, es que la generación de hoy en día no quiere trabajar. No quiere trabajar. Yo les doy trabajo, pero no quieren trabajar. Y yo, a ver, si vamos a repetir, si la persona, si los jóvenes van a llegar a las empresas en donde trabajaron sus papás, es decir, con la misma cultura, con el mismo desastre, en ese sentido, pues los jóvenes van a decir, ¿saben qué? Yo no voy a trabajar. Entonces yo ya vi que mi mamá trabajó toda la vida en una empresa, dio su vida por una empresa, dejó de verme a mí por estar en esa empresa, y al final la sacaron. Yo ese cuentito no lo voy a repetir. Entonces el reto está en que las empresas empiecen a ser diferentes. No es que los jóvenes no quieran trabajar, es que ustedes están anticuados, hermano. La sociedad de hoy en día ya despertó y se dio cuenta que no valió la pena entregarle la vida en una empresa. Entonces no esperen que se la entreguen, no se la van a entregar, no se la van a entregar, no se las van a entregar. Ya se dieron cuenta que no valía la pena. Ya se dieron cuenta que no valía la pena. Están buscando algo diferente, están buscando algo diferente. No es que la generación de cristal, no. La generación despierta, empezó a darse cuenta de otras cosas. Claro, sin olvidar, por supuesto, y eso tiene una connotación psicológica detrás, y es que después de tu ser criado prácticamente solo porque papá y mamá no estaban, pues evidentemente también te va a generar ciertos traumas y ciertos dolores y ciertas heridas, que no niego que no los tengan, pero pues hay una memoria histórica de ¿valió o no valió la pena? No sé si tienen más preguntas o si... Sí. Buenos días, Jesús Guevara, de Maya Shooting. Y bueno, primero quiero felicitarle porque realmente es muy interesante la ponencia. Definitivamente la empresa necesitamos darle mucho
a la parte humana, porque sí es cierto, se ha descuidado mucho eso. Y pues es bien claro que una persona motivada, sintiendo que realmente importa como persona, no como colaborador, como empleado, como se le llama, obviamente va a rendir más. Entonces es bien importante que uno le ponga atención a eso, y como usted decía, sin necesidad de que el Ministerio de Trabajo nos llegue a estar ahí impulsando algo, fomentando, es algo que debemos de entender, que así es, o sea, el mundo ha cambiado y así debe ser. Me llamó la atención lo que decía de las parejas, porque realmente sí tiene sus, digamos, como sus pros y sus contras, como todo. Más que todo, en una empresa grande no le veo mucho problema, porque digamos, uno está, por decirle, en recursos humanos y el otro está en mercadeo, pues tal vez una empresa grande ni se ven, no tiene mayor dependencia uno del otro, entonces no puede haber algún tipo de conflicto de intereses ahí, pues no le veo problema. Tal vez en una empresa pequeña se habría que ver cómo manejarlo, porque, digamos, por decirle, que el subgerente sea el hombre o la mujer, perdonemos que somos un masculino, ¿verdad? Siempre puede ser, y el otro está en mercadeo, digamos, tiene una relación directa con eso, entonces habría que ver cómo manejarlo, porque realmente si hay conflicto de interés, y sería interesante ver cómo manejar la situación, porque no es fácil. Es como que igual contratar a un padre y un hijo, entonces obviamente que no sea el dueño, porque es otra cosa. Entonces también se da eso de que o hermanos, como ser humano, pues siempre uno va a cargar esa situación. Entonces sería interesante ver en una empresa pequeña, que no sé aquí qué tantos tenemos empresas pequeñas y qué tantos grandes, pero sí una situación que sí es bueno verla, porque igual, ¿verdad? Eso, pues alguien que esté trabajando junto, aunque no se va a volver mucho, para hacer preguntas en la cárcel, en el trabajo y todo, pues no sé, ¿verdad? Pero sí es interesante porque realmente es lo mismo, vamos a lo mismo, de ver el lado humano. Realmente eso es importante. Así que eso quería preguntarle cómo lo ve usted, más que todo una empresa pequeña. Y bueno, y un comentario al final de lo que dijo de la generación de cristal, realmente mire, es complicado también, porque mi hijo está en esa cuestión, trabaja conmigo y me contento con él, me ayuda mucho y todo, pero hemos contratado a un par de compañeros de él, precisamente, y sí son un poco complicados, ¿verdad? Pero sí saben mucho, pero ellos pues sí como que ven las cosas diferentes. O sea, y mire, eso que dicen de que, pues sí, lo que pasa es que como no nos estuvieron acompañando, no nos estuvieron atendiendo, porque ustedes estaban trabajando, pero igual en el caso nuestro nuestro padre era aún peor. No lo dudo. Y de ahí para atrás peor. De ahí para allá sea mejor. En mi pueblo salían correr bajo la lluvia y todo el tiempo. Entonces, pero quizá es el mundo que ha cambiado. Entonces hay que comprenderlo, porque realmente, como ustedes saben mucho, pero quizá a nosotros, nuestra generación, que todavía nuestros padres nos educan de una manera un poco más rígida, pues nos cuesta, pero pues, eso, entender que realmente cambia el mundo totalmente. Y realmente hay que ver cómo entendemos eso y cómo le damos partido a eso, porque realmente ellos tienen todo el mundo ahí en un teléfono, cosa que nosotros, imagínense, si no leía, ¿qué? No sabía nada. Así que la felicito realmente porque es muy buena ponencia. Gracias. Vale, te respondo. Claro, o sea, mañana no van a poner a todo el mundo en pareja de su empresa, no vayan a cometer ese error, por favor, no lo vayan a hacer, no van a contratar pues a toda la familia. La empresa tiene que estar preparada para eso, y sí se puede en empresas pequeñas. Tengo 2 ejemplos en las que he trabajado. En una teníamos una pareja en departamentos diferentes era uno la secretaria y el otro era encargado de bodega, pues eran distintos. La empresa era de 80 personas, la otra empresa era de 40 personas, y lo que hacía, muy curioso, terminamos con la familia Lara en esa empresa. Entonces estaba el tío, el cuñado, el primo, el hermano, el hijo, todo en la empresa de metalmecánica, todos en la empresa de metalmecánica, y el tío era el gerente, el líder de calidad. Y le reportaban a él, y el tío, muy con sus políticas y muy educado y muy recto, conseguían su objetivo, y cuando tenía que despedir a alguno de sus familiares, él sabía y despedía a alguno de sus familiares. Pero claro, para eso que tuvimos que hacer un trabajo muy grande detrás,
de confianza, de trabajo de muchos años en conjunto, etcétera, 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 y de que las personas en la empresa realmente se preocupaban por el bienestar de esta persona, y la persona quería ayudar a sus familiares, y era evidente quién no quiere ayudar a sus familiares, y darles trabajo, y para muchos de sus familiares es su primer empleo, y sí se puede. Pero claro, la empresa tiene que estar preparada para eso no es de hoy para mañana, eso no va a suceder. Hay que tener diferentes políticas y lineamientos definidos, de tal manera que la persona también esté clara que si llega a romper alguna de las políticas, pues en ese momento va a tener que salir de la compañía y no de la mejor forma. Entonces, eso. No sé si respondí tu pregunta. Va. Y con la generación del cristal, tranquilo, paciencia. A todos nos ha tocado esa transición, no solo con esta, sino con las generaciones anteriores. A la generación anterior le tocó con nosotros, que debió haber sido también una sacada de tono, y a la anterior, y así. Eso de las luchas generacionales solo falta que la vida corra para que funcione. Bueno, los quiero invitar a una dinámica. Yo soy... ¿tienes una pregunta? Dale. Sí, mire, primero felicitarla y también a la Cámara. Un tema muy interesante. Y para cuestión personal suya, en este poco tiempo, tantas interrogantes. Hay algo tan importante que mencionó usted y que de repente lo oímos, pero lo vamos a pasar de largo. El ser humano es complejo. Ningún ser humano es igual a otro. En la misma familia, ¿verdad? Y lo mismo en la sociedad, ¿verdad? Las empresas, las mentes empresariales son diferentes. Y tocó un punto bien importante usted. El desarrollo del hombre tiene que ver con el biopsicosocial. Bio como materia, psico porque siente, piensa, y social porque se comunica y produce. Esos tres aspectos tienen que ser tomados en cuenta en el desarrollo humano. Y hay un elemento muy importante que quizás se quedó ahí, la educación. Si nosotros observamos en las empresas, casi siempre nuestra materia más importante, que es el ser humano, porque es el que produce, ¿no?, que hace el trabajo, la preparación académica de ellos tiene muchas limitantes. Y está comprobado en el mundo de que un pueblo más educado es un pueblo más desarrollado. Y desarrolla cultura, porque el fin de la educación es eso, la cultura, transmitir cultura. Y este tema es bien interesante. Yo antes lo platicaba con la señorita que está acá a la mesa, de ver del papel de la mujer, ¿verdad? Y la mujer, aparte de todo lo que ha ganado, ¿verdad?, pero también existen factores que se sienten que son abusadas, que son explotadas en ciertos temas, a pesar de la mucha inteligencia. Otro tema que me quedó un poco aquí, pues, y yo creo que si volteamos a ver, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Y el dato que dieron, que el 25% de las empresas aquí en Santana, el 25% son mujeres, pero aquí está todo lo contrario. Yo estaba haciendo un algo así, que está un 60-65% más de mujeres y vemos 35% por hombres. ¿Por qué menciono eso? Porque también las estadísticas cuentan para el desarrollo, y la mujer tiene que tomarse el papel que tiene, pues, ¿verdad? Te digo una cosa bien importante: la mujer tiene más sentimientos de solidaridad que nosotros los hombres. Y que es importante, porque fíjense que yo voy a un banco, veo más mujeres, voy a una empresa, veo más mujeres. Entonces esas partes del desarrollo humano tienen que ser acompañadas. Para que usted decía, es algo bien importante que decía, es tratar de ver que los objetivos que se cumplan mediante las necesidades que tiene el hombre, que son las existenciales y las, bueno, las otras ahí no entiendo yo la letra, pero hay dos cosas bien importantes: qué queremos, qué hacemos y qué vamos a hacer. Pero están las otras más fundamentales, ¿verdad? Como dice Rossi, hoy todos estamos más interesados en ver qué producir y salir adelante de esta crisis económica que en nuestra salud mental. Y un empresario que está agobiado por los pagos que hacer y todo eso, a veces lo consume y se olvida de la familia. Bueno, pues, gracias a Dios aquí en Santana veo que todos los empresarios son responsables, ¿verdad? Porque aquí no se oyen quejas de que a veces
el trabajador llegó el día de pago y no tiene su pago, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque el éxito de toda empresa sigue siendo el obrero, ¿verdad? Algo sí que es bien de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque veo bastante jóvenes, ¿verdad? Y el joven tiene que tener la responsabilidad grande y quitar ciertas cosas, ¿verdad? Algunos, cuando estamos jóvenes, pensamos que nunca me hará viejo, ¿verdad? Pero cuando estamos ya con estas canas, ¿verdad? Se ve de que el tema de las pensiones es un tema bien duro, ¿verdad? Y hay una realidad que uno llega viejo y realmente no llegamos, pues. Y ahí es donde vienen las frustraciones de lo que decía ella. ¿En qué sentido? Que a veces el hijo no quiere dar cosas, porque el hijo se gastó, entregó la vida en el trabajo y al final de cuentas, nada, ¿verdad? O lo mismo en las empresas, ¿verdad? Tanto que ha hecho mi papá, tanto que trabajó mi mamá para la empresa y al final de cuentas, a veces se cierran las empresas, ¿verdad? Entonces, tiene que ser ese crecimiento. Y me quedo al final con esto porque no hay ninguna pregunta, es un tema excelente, ¿verdad? Lo único que no le veo los tacones, ¿verdad? Entonces, ay, disculpe que soy observador, ¿no? No, hay los tacones. Pero mire, pero viene una cosa bien importante, que el ser humano somos una materia que sentimos y que tenemos que comunicarnos, relacionarnos y producir. Gracias, gracias. Bueno, voy a cerrar el espacio de preguntas por respeto al tiempo. Quería regalarles a ustedes una sesión. Yo soy consteladora organizacional, coach, y pues quería regalarles hoy a ustedes